Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a este tiempo con Dios que estamos teniendo cada miércoles. Esperamos que cada uno de ustedes pueda recibir mucha bendición, mucha edificación. Así que los saludo en este momento, espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Sabemos que Dios ha estado con nosotros en todo este tiempo y bueno, nuestra oración es poder seguir de la mano del Señor, también poder tener contacto con cada uno de ustedes a través de estas herramientas virtuales que podemos tener para compartir la palabra. Así que bueno, mientras se van conectando, quiero recordarles nuestros horarios. Estamos los domingos a las 10 de la mañana teniendo nuestra reunión. Estamos los lunes teniendo nuestro taller de fundamentos de fe. El lunes es vía Skype. Es a las 7 de la noche. Todos aquellos que quieran aprender sobre fundamentos de fe, bienvenidos. Y también estamos todos los miércoles, como el día de hoy, a las 7 de la noche. Bienvenidos, bienvenidos todos. Así que, bueno, vamos a orar en este momento. Vamos a poner esta reunión en manos del Señor. Vamos juntos a presentarnos delante de Dios. Y así que le invito a que cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos el privilegio, Padre, de presentarnos delante de ti. Gracias te doy por cada persona, por cada vida, por cada familia que está allí, Señor, conectada. Y pidiéndote, Señor, tus bendiciones, Señor, pidiéndote, Señor, tu obra sobre cada corazón y sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu inmensa misericordia, por tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, pedimos tu protección para cada uno de nosotros en nuestra salud. Protégenos de todo tipo de mal, de todo tipo de peligro, Señor. Y permite que hoy podamos aprender, Señor, algo valioso y útil para nuestra vida de fe, Señor. Pido que tu Espíritu traiga luz y verdad a nuestras vidas y me encomiendo en tus manos, Señor, una vez más, para que me permitas hoy poder transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 18. Éxodo 18 y vamos a leer los versículos 1 hasta el 12. Vamos a estar leyendo esos 12 versículos, así que bienvenidos para que podamos reflexionar un poquitico en lo que nos dice la palabra del Señor. Una vez más, mientras usted lo busca, yo creo que si hay algo que nos debe causar gozo es cada vez que podemos abrir nuestras Biblias y leer la palabra de Dios, porque este no es un libro normal, este es un libro maravilloso, es un libro que nos permite oír la voz de Dios, es un libro que nos habla a cada uno de nosotros hasta lo más profundo, es un libro que nos infunde ánimo, es un libro que nos infunde vida, es un libro que nos da dirección, pero sobre todas las cosas es un libro que nos lleva a Cristo, es un libro que nos muestra a nuestro glorioso Salvador y eso es lo maravilloso de cada vez que nosotros nos encontramos aquí los miércoles y cada vez que nos conectamos, y es que en realidad, créame, sin duda alguna, cada vez que abrimos nuestra Biblia, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar, su palabra es eterna y poderosa. Así que, muy bien, vamos a leer juntos Éxodo capítulo 18, versículos 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios: Yetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Yetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo:
El Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaba cerca del monte de Dios. Yetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Yetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. «Alabado sea el Señor», exclamó Yetro, «pues los rescató de los egipcios y del faraón». Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Bueno, mis queridos, el tema que vamos a ver hoy se llama Cuando Dios es el tema central en la familia. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Cuando Dios es el tema central en la familia. Y en estos versos que acabamos de leer, podemos ver algo muy precioso que tenía la vida familiar de Moisés. Recordemos que Moisés estaba casado con Séfora, que fue una mujer que conoció en Madián. ¿Cuándo Moisés estuvo en Madián? Cuando él tuvo que huir de Egipto porque él mató a uno de los egipcios. Entonces él, al verse descubierto, él decide huir a este lugar y allí conoce a la que fue su esposa, a Séfora, y entonces él vive allí un tiempo. Séfora era hija de un sacerdote madianita llamado Yetro. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas son o eran descendientes de Abraham, de uno de los hijos de Abraham. Y tanto Moisés y Séfora tuvieron 2 hijos que se llamaron Gersón y Eliezer. En el transcurso del viaje por el desierto, Moisés en ese momento había enviado a su familia a vivir con su suegro. Es muy probable que esto lo haya hecho en razón a que, como él estaba en ese momento llevando, o guiando al pueblo de Dios por el desierto, seguramente él dijo que era pues algo más seguro, era algo pues más cómodo para ellos estar en casa de su suegro y no estar en las condiciones de pronto un poco difíciles que tenían que enfrentar ellos mientras ellos iban de viaje hacia la tierra prometida. Pero es aquí donde los versos que acabamos de leer nos permiten ver que el tema central de sus conversaciones era la gloria de Dios entre ellos. Y a eso es lo que nos vamos a dedicar en este estudio de esta noche. Usted se va a dar cuenta cómo el tema central de las conversaciones familiares que habían entre ellos era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese era el tema que ellos abordaban. Era un tema que uno le permite ver que todos ellos estaban maravillados de Dios. Estaban maravillados de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y por eso el tema central de sus conversaciones era Dios. Así que déjeme hablarle del primer ejemplo. Está en este capítulo que leímos. Quiero que leamos nuevamente los versículos 1 y 2. Dice, versículos 1 y 2. Yetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo.
los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Yetro, y él los había hospedado. Aquí está el primer detalle. Quiero que note que Yetro ya sabía lo que Dios había hecho. Pero ¿cómo se enteró? Y aquí es donde empiezo a ver que la gloria de Dios era el tema central en la familia de Moisés. ¿Cómo se enteró Yetro? Bueno, para mí la respuesta está en el versículo 2, porque nos dice que Séfora y los hijos de Moisés estaban en casa de Yetro. Entonces, primer punto, es que la gloria de Dios fue el tema que Séfora le habló a su padre cuando ella regresó a casa de él. Mire qué importante. Sabemos que Yetro era un sacerdote de Madián. Los madianitas pues adoraban a un dios que llamaban Baal. Pero Yetro se enteró de lo que Dios había hecho por boca de su hija. Por boca de su hija. Fue Séfora quien se lo contó. Fue ella quien le contó las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Qué bueno que ella no guardó silencio ante las maravillas de Dios. Ella estaba tan maravillada por la grandeza de Dios que no pudo callar. Fue el tema central de su conversación con su papá después de regresar de estar al lado de Moisés. Pero ¿cómo callar ante tal muestra de fidelidad y poder de Dios? ¿Cómo callar? ¿Cómo no contarle a él lo que sus ojos habían presenciado? ¿Cómo guardar silencio al ver las maravillas, la gloria, el amor de Dios hacia los suyos? ¿Cómo guardar silencio? Dios había doblegado hasta la humillación a la nación que era una potencia en ese tiempo. Y como si fuera poco, había sepultado bajo el mar a su gobernante, el faraón, y a su ejército. Así que su casa paterna se llenó del testimonio de la grandeza del único y verdadero Dios. Y aquí empezamos a ver la vida familiar de Moisés. Su esposa Séfora, cuando llega a casa de su padre, está muy interesada en que su padre conozca este testimonio. Está muy interesada en que su papá oiga de labios de ella todas las cosas maravillosas que Dios había hecho. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que en la familia de Moisés el tema central sea la gloria de Dios. Pero ahora pasemos a los versículos 3 y 4 y vamos a notar otro detalle de cómo la gloria de Dios era el tema central en la vida de Moisés y en la vida de su familia. Versículos 3 y 4. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Ojo a este detalle, y es que seguimos hablando de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés estaba tan maravillado por Dios que le colocó nombres a sus hijos que le hacían recordar momentos especiales en los que Dios intervino en su vida. Mire qué importante eso. Moisés le puso nombre a sus hijos que le recordaran la grandeza de Dios. Entre los hebreos había una tradición de que los nombres de los hijos significaban lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Moisés quiso llamar a sus hijos con 2 nombres que le recordaran lo que Dios había hecho por él. El primer nombre es Gersón, que significa he sido un extranjero en tierra extraña. Moisés tuvo que crecer en un lugar que no era la tierra de sus antepasados. Y en el momento en que nace su primer hijo, recordemos que se encontraba en Madián huyendo por haber matado a un egipcio.
Pero con todo eso, la experiencia de ser un extranjero durante la gran mayoría de su vida, Moisés pudo reconocer que Dios era fiel, que Dios lo había acompañado, que Dios había estado con él en medio de su experiencia de ser un extranjero. Fue precisamente durante el exilio que Dios le presentó en el desierto el plan para liberar al pueblo de Israel. Fue justamente en el exilio. Recordemos que en Éxodo capítulo 3 vemos que Moisés está allí y se le presenta una zarza ardiendo. Y ahí es donde Dios le revela su plan para liberar a su pueblo. Entonces, miremos cómo al Moisés colocar este nombre a su hijo, él está recordando que él era un extranjero en tierra extraña. Un extranjero en tierra extraña. Entonces, qué interesante ver que Dios es fiel con sus hijos, Dios es fiel con su siervo en cualquier parte donde él vaya. En cualquier parte donde él vaya. No hay un lugar donde la misericordia y la gracia de Dios no guarden a los hijos del Señor. No hay un lugar. Y aún Moisés pudo experimentar su bondad siendo un extranjero en tierra extraña. Así que el ser extranjero marcó una parte muy importante de la historia de Dios en la vida de Moisés. Pero miremos el otro hijo. El otro hijo se llamó Eliezer, que significa ayuda de mi Dios. Ayuda de mi Dios. Según lo que dice el versículo 4, lo llamó así porque Dios lo libró de la espada de Faraón. No se trata del Faraón que murió debajo del mar. Se trata de un antepasado de este Faraón, que fue el que lo persiguió cuando se enteró de que Moisés había matado a un soldado egipcio. Está en Éxodo 2.15, se lo voy a leer, Éxodo 2.15. Efectivamente, el Faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Entonces, ¿por qué Moisés coloca ese nombre? Porque también pudo ver la gloria de Dios al preservar su vida, al protegerlo. Entonces le colocó a su hijo Eliezer, ayuda de mi Dios, porque Dios lo libró de la espada de Faraón. ¿Cuánta gratitud había en el corazón de Moisés hacia el Señor por todo lo que había hecho por él? Cada vez que miraba o llamaba por sus nombres a sus hijos, recordaba lo que Dios había hecho por él. Nuevamente vemos cómo la grandeza de Dios estaba tan pero tan presente en la vida familiar de Moisés. Pero ahora miremos otro ejemplo más. Vayamos a los versículos 5 al 7 del capítulo 18 de Éxodo, ahí es donde estamos. Dice, así que Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Yetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle, yo, tu suegro, Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Ojo a este detalle. Ojo a este detalle. Y es que en ese momento, cuando Yetro va a visitar a Moisés, ¿cuál creen ustedes que fue el tema central de su conversación? Nuevamente, la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios fue el tema central de la visita de su suegro Yetro a Moisés. Yetro
decide ir a visitar a su yerno Moisés en compañía de su hija y sus nietos. ¿Y cuál creen entonces que fue el tema central? La gloria de Dios. Moisés, ¿qué hace? Miren que aquí hay algo importante, y es que sin importar que Moisés fuera una persona tan importante, tan relevante en lo que Dios estaba haciendo, no dejó de ser humilde en saludar respetuosamente a su suegro. ¿Y qué pasa aquí? Moisés le cuenta con lujo de detalles todo lo que Dios había hecho por ellos. El tema central de su conversación fue la grandeza de Dios. ¿Qué le contó? Le habló de dos temas. Primero, le contó lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de ellos. Esto quiere decir que le dio un testimonio de un Dios que liberta a los cautivos. Le contó de cómo Dios había libertado a su pueblo a través de grandes señales y prodigios, y de cómo ellos habían podido salir de una esclavitud de más de 400 años, de cómo Dios humilló a Faraón y a esa nación. Así que es muy interesante esto. Pero número 2, le contó cómo Dios los había ayudado en todas las necesidades del camino por el desierto hacia la tierra prometida. Así que Moisés le dio testimonio de un Dios que cuida de los suyos. Mire cómo el tema central lo hemos abordado a través de 3 ejemplos. Primero, la conversación de Séfora con su papá. Segundo, los nombres que Moisés le puso a sus hijos, que significaban momentos importantes en los cuales Dios marcó su vida, la fidelidad de Dios. Y número 3, vemos que fue el tema central de la conversación de la visita de su suegro. Pero miren las cosas que hace el Señor. Y me gusta mucho lo que sucede aquí. Y es que pudiera uno dilucidar que Dios está haciendo algo en el corazón de Yetro. Que Dios está haciendo algo con la fe. Que Dios está abriendo los ojos. Que Dios está quitando las escamas. Que Dios está dándole a Yetro el don de la fe para que crea en el Dios de los hebreos. Y todo eso está ocurriendo por la soberanía de Dios, de cómo Él, de acuerdo a un plan que Él estableció, fue rodeando a Yetro de testimonio, de historias, para que por la soberanía de Dios su corazón fuera abierto hacia la fe del Señor. Miren qué importante, uno no sabe en qué momento Dios puede usar nuestro testimonio para que alguien crea, para que alguien crea. Dios puede hacerlo. Dios puede usar el testimonio que nosotros contemos de las cosas grandes que ha hecho. Dios lo puede usar para abrir el corazón de aquellos que han sido reticentes o han estado dudando o tienen tal vez miedo al que dirán. Leámoslo en los versículos 9 al 12. Dice: Yetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Versículo 10, mire lo que dice: Alabado sea el Señor, exclamó Yetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. ¿Se dan cuenta de cómo Dios ha venido usando el testimonio de su familia? De cómo Dios ha venido usando las palabras, de cómo Dios ha venido usando los testimonios, de cómo Dios ha venido usando esa familia que ha estado maravillada por la gloria de Dios en diferentes aspectos de sus vidas, cómo Dios ha venido usando eso para que Yetro creyera, para que Yetro abandonara sus prácticas idólatras como sacerdote de Madián y ahora se convirtiera en un hombre que le da la gloria a Dios. Aquí están sus palabras. Dice el versículo 11: Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Podemos ver cómo Yetro ha creído en Dios.
ha creído en Dios. Vemos cómo esos testimonios Dios los usó para impactar la vida de Jethro. Es impresionante, pero nunca menospreciemos el valor de nuestro testimonio. Nunca menospreciemos el valor de lo que nuestra historia, de lo que Dios ha hecho, puede hacer con otras personas. Y dice el versículo 12, luego Jethro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Tal fue la obra de Dios en el corazón de Jethro, que Jethro termina ofreciendo un sacrificio al Dios de Israel. Él termina ofreciendo un sacrificio, él termina presentando su ofrenda quemada y sacrificios ante el Señor, y termina disfrutándolo en presencia inclusive de los ancianos de Israel. Imagínense eso. Y me gusta cómo finaliza el versículo 12, porque las últimas palabras del versículo 12 dice, en presencia de Dios. Esto quiere decir que esto fue aceptable delante del Señor. Esto quiere decir que Dios recibió con agrado el arrepentimiento de Jethro, y Dios estaba satisfecho de ver el poder de su obra a través de esa intervención de fe en la vida de Jethro, cuando Moisés y Séfora contaron sus testimonios. Qué interesante esto. Mis hermanos, también Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Yo diría que en gran manera. Amén. Y así como Moisés y su familia testificaban ante otros de la grandeza de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo. Lo mismo. Nosotros tenemos muchas historias que cuentan la grandeza de Dios. Dios nos libró de la esclavitud del pecado, rescatándonos con mano poderosa por medio de su Hijo Jesucristo. Es nuestro buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y cuida amorosamente de cada una de ellas. Nosotros también debemos contar la buena noticia de que el poder de Dios fue demostrado a través de la obra salvadora de Jesucristo. La grandeza de Dios se manifestó en que Dios envió a su único Hijo, murió en la cruz del Calvario, pero Él no quedó muerto. Fue resucitado por el poder de Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa obra transforma radicalmente a todos aquellos que creen en Cristo. A todos aquellos que creen en Cristo. Yo creo que no se necesita mucha razón para poder decir a otros las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho. Amén. ¿O acaso cuando usted se reconcilió con Dios, no recibió paz? Cuando usted se reconcilió con Dios, ¿no recibió el gozo del Señor? ¿Acaso cuando usted se reconcilió con el Señor a través de Cristo, no experimentó la paternidad de Dios, de cómo Dios lo adoptó, de cómo Dios lo cuida, de cómo Dios lo protege, de cómo Dios le ayuda en todo? Son tantas cosas que pudiéramos, y ni qué decir de los miles de millones de favores que recibimos a diario del Señor. Tenemos muchas cosas que contar. Y créame, no se necesita ser un teólogo para hacer esto. Amén. Eso no quiere decir que no estudiemos, no quiero decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que contar un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros no es para nada complejo. Es muy sencillo, es muy glorioso. Dice Marcos 5, 18 al 20. Marcos 5, 18 al 20.
Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Mis hermanos, es tiempo de que nosotros utilicemos nuestros espacios familiares, por ejemplo. Es tiempo de que nosotros utilicemos inclusive hasta las redes sociales. Tantos medios que tenemos para dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué impresionante. Necesitamos vencer el miedo, vencer el qué dirán y empezar a hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Recordemos que el testimonio surgirá de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Acuérdate de eso. Un testimonio surgirá de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Desde el momento en que te levantes, agradece a Dios todos sus beneficios. Agradece a Dios todos sus beneficios. Pero también pide en oración que te permita contarle a alguien de tu familia o a algún amigo o a otras personas las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Haz de tu testimonio una herramienta para presentar a Dios y su grandeza. Y recuerda que el mayor milagro es tu liberación de la esclavitud del pecado y que su autor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias. Gracias, Señor, por lo maravilloso que es recordar tu grandeza en nuestras vidas, Señor. Dios mío, ayúdanos como familia a irnos alrededor de tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a que cuando estemos con nuestras familias, cada uno pueda contar algo que Dios haya hecho en su vida. Porque realmente somos tan bendecidos por todas tus maravillas, amado Señor. Padre, gracias por tanta bondad. Gracias, Señor. Gracias por esta historia que nos deja ver a Moisés y a su familia maravillados de ti, Señor. Maravillados de ti. Permite que en nuestras casas sea igual. Que podamos estar maravillados de ti, Señor. Gracias por el testimonio de la esposa de Moisés. Gracias porque Moisés le puso nombres a sus hijos que recordaban tu grandeza. Y gracias porque Moisés, cuando vio a su suegro, no hizo sino más que contarle lo maravillado que estaba de tu poder, de tu amor y de tu fidelidad. Señor, damos gracias también por Jesús nuestro Salvador, quien Él nos compró, quien nos libertó de la esclavitud. Que nuestros labios y nuestro corazón siempre rebosen de palabras de admiración y de gratitud por la cantidad de vidas que Él transforma cuando Él toca las personas. Señor, te agradezco por mi vida, porque cambiaste a un vil pecador como yo para hacerme tu hijo adoptivo, Señor. Dios mío, permite que podamos usar este testimonio para ser valientes, para ser agradecidos, para poder contar a tantas personas que tú eres real y que tú eres poderoso para cambiar las vidas, Señor.
Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Ya saben, vamos a ser valientes, vamos a vencer el que dirán y vamos a contar en nuestras familias, aquellos que están con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, aquellos matrimonios. Hablen de la grandeza de Dios, hablen de la grandeza de Dios, porque la grandeza de Dios es real. No estamos hablando de un mito ni de un personaje de la imaginación, porque Dios es real. Y dejemos que otros conozcan de la grandeza del Señor a través de nuestro testimonio. Mis hermanos, un abrazo bien grande y si Dios lo permite, nos volvemos a ver el domingo. Bendiciones para todos. Feliz noche.